les decía, parte de los problemas que tenemos con algunos autores, y entre ellos Heidegger, pues ha sido por las traducciones cuando los términos no son abiertos, ¿no? Cuando no se abre el asunto, se queda cerrado y se transmite de forma cerrada, ¿no? Y finalmente lo que Heidegger quiere hacer es fenomenología, decíamos, inicialmente en términos de una descripción, ¿no? Si lo que está cuestionando son estas interpretaciones heredadas que tomamos sin ser abiertas, pues lo mismo ocurriría con los términos, si él usara o si lo transmitiéramos así los términos o ocurriese así en las traducciones, ¿no? Como les decía el caso de Gauss. Este término de cura, ¿no? Sorge, que si no se entiende de qué va el asunto, pues nos quedamos a medias, ¿no? en este camino de comprensión. Y yo creo que sí tiene su dificultad, creo yo, como cualquier otro filósofo, porque bueno, finalmente, aunque parecieran trivialidades, no son trivialidades, ¿no? Es decir, si fuesen trivialidades, pues nos quedaríamos sí, a ese nivel, ¿no? Que no nos da más que pensar, ¿no? Y no habría una descripción al respecto. Decíamos que en el caso de Heidegger, en esa búsqueda de un ámbito sin presupuestos, no remite a un contenido, ¿no? No busca como punto de partida un contenido específico o determinado, sino más bien se acerca al cómo. Es decir, en este caso, al cómo del vivir, cómo se lleva a cabo la vida, ¿no? Y eso es lo que entonces trata de aprender en términos de cotidianidad, que decíamos en múltiples ocasiones es pasado por alto, ¿no? La cotidianidad, precisamente porque se le achaca una dimensión trivial o no filosófica. Y entonces el ámbito de la cotidianidad pudiese parecer un ámbito no filosófico, ¿no? Es decir, que eso se ocupa más bien la literatura o la poesía, etcétera, pero no la filosofía. Y lo que vemos en Husserl desde el inicio es tomar lo que él llama la actitud natural precisamente como punto de partida para ese tránsito a la actitud trascendental, es decir, para el terreno fenomenológico, de acuerdo con Husserl. Y Heidegger hace eso también, y por eso entonces enfatiza estos modos de ser de los entes de la cotidianidad. Entonces el esquema que les propongo es con esa intención, tiene sus riesgos, todo esquema tiene sus riesgos, pero es con la intención de, decía yo, de tratar de aclarar los términos en los que se mueve Heidegger y que no nos lleven a una situación de plantear, bueno, aquí dice una cosa y luego 3 páginas adelante dice otra, ¿no? Que eso es a veces como se llega a interpretar esto, cuando decimos, bueno, a ver, entonces, ¿cuál es el del útil? Estar a la mano, ¿no? Es Zuhandenheit o Zuhandensein, lo nombra así como estar a la mano, pero ese zu indica ese estar dirigido, ¿no? Creo que no aclaramos mucho eso, esa terminología, pero lo hago, si quieren, brevemente.
habla de Zuhandenheit y Vorhandenheit, ¿no? El término usual es Vorhandenheit, que bueno, es hand, mano, Vorhand, ante la mano, Vorhanden, Sein o Heit, ¿no? Que indica esta terminación de ser, en sentido estricto, ante la mano o frente a la mano. Eso tendría que ser una traducción literal, ¿no? Pero lo interesante es el for, ¿no? Ese for de Vorhanden, porque indica ese estar frente, ese ante, ese pre, digamos, ¿no? Y la otra palabra que emplea es Zuhandenheit, ¿no? Lo mismo de hand y la terminación heit o sein, pero lo que cambia es el zu. Y esa partícula zu ya indica un para la mano o a la mano, que remite entonces al útil como tal, ¿no? Es decir, no es algo que se me oponga. La cosa no es algo que se me oponga en la cotidianidad inmediata. Si se opusiera, pues no podría usarla, ¿no? Simplemente. Es decir, cuando algo se opone y de esa manera es percibido, bueno, pues entonces efectivamente ya estamos hablando de una cosa como tal, ¿no? Estamos hablando de algo frente, ¿no? De algo que percibo. Por eso entonces José Gauss tradujo como ante los ojos, ¿no? Es curiosa esa traducción de José Gauss porque es vorhanden, pero él lo traduce ante los ojos. Claro, haciendo una interpretación de lo que la tradición filosófica ha hecho en términos de percepción, ¿no? ¿En qué medida se trataría de lo percibido, las cosas percibidas, ¿no? Pero aquí decíamos, de la cotidianidad no percibimos cosas, ¿no? en esa inmediatez, sino usamos entes. Y esos entes, por eso no nombrábamos, no los llamamos en ese sentido cosas, para no confundirlos con eso que está presente y que puede ser percibido. El útil no es percibido porque no está presente. No es algo que esté ahí. En la traducción de Rivera, por eso pone estar ahí, así traduce ese Vorhandensein o Vorhandenheit. Las cosas están ahí y pueden ser percibidas, pueden ser vistas de entrada, ¿no? Un poco pensando en la tradición posplatónica en ese sentido. Pero lo que está describiendo Heidegger como útil es el modo de ser de ese ente, no es algo que esté ahí, sino es algo que está a la mano. Su estar es diferente precisamente porque tiene un estar, digamos, o una disposición de carácter pragmático que puede ser usado, más bien es usado, ¿no? Estos ejemplos del piso o la calle o las escaleras, ¿no? No están ahí presentes, sino están a la mano, aparecen como algo a la mano, es decir, en un carácter pragmático. Ahora, si yo pregunto por el qué de eso a la mano, es decir, de eso que aparece como útil, el piso, la puerta, la escalera, por hablar un poco de esta inmediatez que tengo aquí, si pregunto por el qué, ese qué, decíamos, no está dado
por una determinación atemporal, sino por la cadena respectiva en la que se halla. Y para entender entonces la escalera, debo entender también la pared, y debo entender el piso, y debo entender el techo, y debo entender la habitación, y debo entender la casa como tal, ¿no? Es decir, toda esa respectividad en la que se halla y me lleva, a interpretarla como escalera. Lo mismo que el piso o la mesa o la silla o el lápiz, ¿no? Pero finalmente esa cadena respectiva, esa respectividad, pues hablábamos de respectividad como el qué. Eso es lo que lleva a la significatividad, ¿no? La significación de algo en tanto útil y que constituye lo que la tradición ha llamado su esencia, el qué de ese ente, no es algo, repito, de carácter atemporal en esta visión de Heidegger, sino el significado le viene dado por la cadena respectiva y en ese sentido por el uso, ¿no? Y eso ya sabemos, no hay que pensar mucho en la cercanía que pueda haber con alguna interpretación de Wittgenstein en ese sentido, ¿no? Es decir, el uso es el significado, ¿no? Y esto, pero claro, a Heidegger no le interesa la dimensión pragmática de esto, sino lo que le interesa es la dimensión temporal, ya lo habíamos señalado, es decir, el hilo conductor de este texto es tratar de pensar el ser desde el tiempo, es decir, el tiempo como sentido del ser. Y decíamos, esa es la problemática a la que se enfrenta en términos de cuestionar una determinación esencialista de carácter atemporal, ¿no? Sea idea, sea sustancia, sea cualquier determinación. Es decir, aquí queda claro que en esta copertenencia entre qué y cómo del útil estaría determinado su ser, si se piensa ese qué y cómo como el ser de algo, estaría determinado por esta dimensión temporal, ¿no? Es decir, y con eso Heidegger cumpliría de cierta forma con esto que se propone como tratar de pensar el sentido del ser como tiempo, ¿no? Y lo mismo ocurre entonces con los otros entes, ¿no? De la cotidianidad. Pero bueno, a nosotros nos interesaba el énfasis en el Dasein precisamente por esta descripción inicial que hace y las posibilidades terapéuticas que de ahí se derivan. Entonces, ¿en qué medida el cuidado es esta determinación del qué de este ente? Y que decíamos, expresa en pocas palabras el hecho de no tener un fundamento, de no tener un núcleo que lo constituya, sino plantearlo en términos de relación de ser, de mera relación. Y esta relacionalidad, este carácter de relación, lo señalábamos a partir de esos dos momentos centrales, en esa correlación, es decir, el estar dirigido a su ser y el tener ya que ser. Y en eso entonces Heidegger trata de expresar este sentido del cuidado que en tanto modo de ser se expresa precisamente como existencia. Y decíamos, el existir, y por eso el énfasis en la cuestión de éxtasis, en el sentido de estar fuera de, remite al hecho de que solamente se entiende un modo de apertura respecto del otro, ¿no? Es decir, el hecho de estar dirigido a mi ser teniendo ya que ser. Esa es esta dimensión extática que mencionamos, y a la vez también decíamos se trata de una dimensión horizontal, ¿no? Es decir, la existencia exige una dimensión horizontal que es
el mundo, ¿no? Y por eso entonces lo plantea también Heidegger esta estructura del Dasein en términos de estar o ser en el mundo. Es decir, en tanto existe, decíamos, no trata de una cuestión aislada o sin mundo, sino exige eso otro en lo que estamos. Y eso otro en lo que estamos son los entes intramundanos, ya sean útiles o cosas, y los otros seres humanos. Esta cuestión de los otros no es un asunto arbitrario o, digamos, ocasional, ¿no? Eso yo creo que también hay que tenerlo en consideración, es importante, porque se trata de una cuestión que de entrada ya lo plantea en una visión ontológica, ¿no? Es decir, no es la referencia al Dasein como un individuo aislado que después pudiese unirse o juntarse con otros individuos, ¿no? Porque ahí estaríamos cayendo en esta visión, digamos, parcial con la que Heidegger está viendo la interpretación ontológica de la tradición. Es decir, la subjetividad en el fondo, ¿no? Lo que él resume como subjetividad en términos de la aproximación ontológica generalizada de la tradición metafísica, ¿no? Y en algún momento en Ser y Tiempo, cuando él habla de Dasein y todo este interés y esta tematización ontológica, lo que dice es que está hablando del sujeto, pero entendido de forma ontológicamente correcta, ¿no? Es decir, esta idea remite a lo que ya hemos anticipado en términos de un ámbito originario, no un ámbito erróneo, sino un ámbito que quizás no se profundizó de manera suficiente para plantear una serie de aspectos sin presupuestos. Y esa es la idea de esta tematización ontológica del Dasein. Es decir, no, en el fondo, no es que sea, digamos, otra propuesta alternativa, ¿no? Porque a veces pudiese entenderse así, ¿no? Que estaría una propuesta en el ámbito de la subjetividad y otra propuesta, la de Heidegger como Dasein, ¿no? Sujeto y Dasein. Yo creo que lo mismo que con la interpretación del ser como presencia y la interpretación del ser en todas estas otras modalidades, por ejemplo, la existencia. Lo que ya hemos anticipado es que se trata de una tendencia al origen. O sea, en qué medida se trataría de un ámbito más originario. Es decir, la tematización ontológica del Dasein sería en este caso una tematización, de acuerdo con Heidegger, más originaria que la tematización de la subjetividad. Y por eso en algún momento indica eso, es decir, el Dasein no es otra cosa sino el sujeto entendido de forma ontológicamente correcta, ¿no? Si esto es así, entonces lo que estaría cuestionando en la interpretación de la subjetividad es que ésta se entiende de forma aislada, ontológicamente, ¿no? Y esto, claro, remite a la lectura que hace de la modernidad cartesiana, con los riesgos solipsistas que ahí subyacen, y la determinación ontológica que estaría a la base en términos de que ya le corresponde al Dasein el estar con otros, ¿no? Que no es un asunto, repito, azaroso o que pudiese ocurrir en algunas ocasiones y en otras no, sino que se trata de una determinación ontológica. El problema que encontramos en algunas lecturas es que se interpreta este estar en el mundo solamente de forma parcial
al pensar que se trata del estar en medio de los entes intramundanos únicamente, ¿no? Es decir, la existencia que remite a este estar fuera de sí, decía, en un sentido extático, pero también en un sentido horizontal, en esa dimensión no remite solamente al carácter intramundano, no remite únicamente a los entes intramundanos, sino a los otros seres humanos. Es decir, existir indica también la necesidad de los otros. Y esto, aunque pudiese sonar hegeliano, no es estrictamente una posición hegeliana, sino una posición fenomenológica a partir de estas descripciones que hace en términos de pensar la necesidad de la alteridad para la determinación de lo individual, ¿no? Lo mismo que ocurre con esta respectividad en los útiles, ocurre también entonces con esta, digamos, especie de respectividad existenciaria en el Dasein, ¿no? Es decir, si el útil, el carácter, digamos, unitario o particular del útil, se entiende a partir de la totalidad, es decir, esa totalidad que en el caso de un útil particular se expresa como su qué, ¿no? Pero ese qué, en el fondo, es esa respectividad pragmática en la que está, ¿no? En el caso del Dasein, y lo que pudiésemos llamar ese carácter individual, esa individualidad se entiende a partir de esa respectividad existenciaria con los otros. Es decir, de ese ser con unos con otros que ya estaría en juego y que posibilita entonces la individualidad. Es decir, yo puedo entenderme como, digamos, en un carácter individual, precisamente porque de entrada ya estoy con otros, ¿no? Si no, en esta dimensión no se daría esa posibilidad. Un ejemplo muy claro que Heidegger tematiza al respecto, pues es la posibilidad de la soledad, ¿no? Está señalado de paso en Ser y Tiempo, pero sabemos en otros textos lo trabaja de forma más detallada en el volumen 29-30, ¿no? Conceptos fundamentales de la metafísica, ¿no? Mundo, soledad, finitud. Precisamente ahí está Einsamkeit, traducido como soledad en ese sentido, el Einsam en el sentido de solo, la experiencia de mi estar solo parte del hecho de estar unos con otros, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque forma parte de todo esto que ya hemos indicado en términos del ser del Dasein, ¿no? Es decir, ese cuidado en donde me va mi ser en mi ser, es decir, soy comprensión fáctica, no remite a una cuestión individual. Si lo pensamos así, sería nada más una interpretación en términos de la subjetividad, ¿no? Sino un momento previo a ello, que sería el de entrada ya estar unos con otros. Así como estamos en medio de entes necesariamente, precisamente porque existimos, ¿no? Si preguntáramos desde esta visión, bueno, ¿desde dónde viene la exigencia del estar en el mundo? Bueno, precisamente porque existimos, ¿no? Precisamente porque la existencia exige ese estar fuera de sí, ¿no? En una dimensión horizontal. Y ahí sí tendríamos que decir, es el fundamentum inconcusum, digamos, en términos cartesianos, ¿no? Es decir, detrás de lo cual ya no podemos ir. Ese sería el factum último, de acuerdo con Heidegger, en una visión fenomenológica,
¿no? Es decir, sí se piensa en los límites también de la descripción fenomenológica, ¿no? Si no vamos en términos de una pregunta por las causas o en una pregunta por la finalidad, ¿no? Que en algún momento en Ser y Tiempo también señala. Quizás ahí sería un trabajo específico para las ciencias o un trabajo o una determinación religiosa. Pero si limitamos esto a una descripción fenomenológica, entonces sí encontraría este factum en términos de un no poder ir más atrás. Y eso sería esta determinación de estar o ser en el mundo, ¿no? Y por eso entonces la descripción cotidiana inicia con eso, es decir, este ente que soy, mi estar siendo, ¿en qué consiste? ¿No? Previo a una determinación ontológica específica, ¿no? O un fundamento que, decíamos, ya nos fuese heredado y que ya nos dijera lo que el ser humano es, incluyendo las determinaciones tradicionales, ¿no? Como la idea de animal racional. Es decir, que bueno, es el mismo procedimiento que el propio Descartes hace, ¿no? En las meditaciones hace lo mismo, es decir, cuando cuestiona la herencia aristotélica respecto de lo que somos, ¿no? Y él dice, eso sería mucho más complicado, mejor vamos a ver esto en lo que estamos. La crítica que Heidegger le haría a Descartes es esto que indicamos hace un momento, es decir, que no fue lo suficientemente atrás en términos de llegar al factum como fundamentum inconcusum, detrás del cual ya no pudiese ir. Porque finalmente Descartes está partiendo en sus meditaciones de una descripción de la cotidianidad. Pero en el fondo esa cotidianidad no es tomada en cuenta. Esa cotidianidad es más bien brincada a partir de un hilo conductor que guía su pretensión temática. Es decir, la posibilidad de la certeza que guía la duda. Y en qué medida esa correspondencia entre la certeza y la duda lo lleva entonces en un determinado camino en donde la cotidianidad y eso que describe inicialmente Descartes, al estar ahí escribiendo, viendo sus manos, estando con la vela, etc., eso no es tematizado o tomado en consideración, lo que sí hace Heidegger en esta descripción como punto de partida, o el punto de partida que describe en donde esa cotidianidad es pensada y descrita. Y claro, entonces a partir de ahí viene ya toda esta, vienen estas posibilidades sobre las que trabaja, ¿no? En las primeras sesiones de los seminarios de Solicón, en las sesiones de 1964, aborda una parte importante de esta cuestión, es decir, de esta cotidianidad, a partir de la tematización de la espacialidad, ¿no? Y esto va de la mano de lo que señalamos en la ocasión anterior, precisamente porque se trata de pensar esta manera inicial en el que se lleva a cabo la vida en esta cotidianidad. Y esto es importante porque a partir de ahí, en estos ejemplos, es que Heidegger trata de pensar la idea de ser humano que estaría ahí en juego y, como decíamos, con la intención de remitirse o de tratar de pensar las posibilidades de la terapia, ¿no? Y hay, si vemos lo que señala en los seminarios
esto remite a lo que trabajó en Ser y Tiempo, especialmente en el parágrafo 23 y 24, ¿no? El 23 es la espacialidad del estar en el mundo y el 24 es la espacialidad del Dasein y el espacio. Y si ustedes revisan lo que ahí señala, queda claro entonces que a partir de lo que indicamos de estos modos de ser de la cotidianidad, también se derivan una serie de aspectos determinantes que la tradición ha nombrado o ha investigado y que se han guiado en un modo privilegiado que ha sido el de la presencia, ¿no? Decíamos, la crítica que está haciendo Heidegger a la ontología tradicional es que el ser ha sido pensado como presencia y a partir de ahí se ha englobado toda posibilidad ontológica y las determinaciones temáticas que de ahí pudiesen emanar, ¿no? Como es el caso del espacio. Es decir, en qué medida el espacio ha sido pensado en gran parte respecto de la presencia y en qué medida ahora en esta descripción de la cotidianidad y la relación inmediata del Dasein con los útiles, tendríamos entonces una idea de espacialidad que se diferencia y distancia de esa tematización presencial. Y yo creo que hay dos aspectos que, digamos, coinciden en lo que piensa en los seminarios de Solicón, especialmente lo que trabaja en el 6 de julio del 64 y lo que trabaja en el parágrafo 23. Y esta cuestión es la posibilidad de pensar lo espacial a partir de un carácter que en Ser y Tiempo le llamó ese carácter de desalejación o ese carácter desalejador del Dasein y el carácter orientador también que está en juego o la direccionalidad, ¿no? La desalejación, como tradujo Rivera, traduce el término Entfernung y claro, el Ent es una partícula negativa y por eso coloca desalejar, entfernen, es decir, quitar la lejanía, que en algún momento pudiese entenderse también como acercamiento o acercar. Y claro, Heidegger está haciendo aquí una diferencia con esta idea de Ferne, lejanía, y está marcando una diferencia con distancia. Lo que él piensa con distancia es aquello que está pensado a partir de las cosas, ¿no? Es decir, a partir de una ontología de la presencia. Y que una, digamos, interpretación del carácter espacial de la presencia puede llevar a una determinación, por ejemplo, en el ámbito de lo exacto o en una determinación de carácter medible o de carácter calculable. Y esto evidentemente marcaría o señala una interpretación del espacio, pero repito, a partir de una ontología de la presencia, en donde entonces el propio ser humano pudiese estar pensado en esa dimensión, es decir, en términos de distancia, ¿no? Si pensáramos la distancia en este sentido, a la que está, digamos, la pantalla y yo, que pudiésemos decir son en una dimensión exacta 30 centímetros, ¿no? Y pudiésemos decir, bueno, y a 20 centímetros está el libro, y el libro está a 15 centímetros de mí. Es decir, una interpretación espacial de la distancia en donde lo que hay son cosas, y son cosas
presentes. Esa es, digamos, la crítica que está haciendo, así como ya lo hizo en parágrafos previos a la interpretación de la cotidianidad. Es decir, si la interpretación de la cotidianidad toma como punto de partida el descubrimiento o el encuentro de cosas, entonces, evidentemente, tanto la dimensión espacial como la temporal estaría, digamos, ligada a esta visión ontológica de la presencia. Pero si lo que está cuestionando en el punto de partida de ser y tiempo es precisamente eso, y es lo que refleja en los seminarios de Solicón, se trataría entonces de pensar la cotidianidad y el lugar, digamos, del Dasein respecto de los otros y respecto de los útiles que son descubiertos en esa cotidianidad. Y entonces se trata de una visión de la espacialidad diferente al de la espacialidad de la presencia. Se trataría entonces de una espacialidad, pues para usar esta terminología, de carácter más bien pragmática, ¿no? Y por eso entonces se enfatizan estos dos aspectos. El aspecto del desalejamiento o desalejación, que puede ser traducido positivamente en el sentido de acercamiento. ¿En qué medida hay al quitar la lejanía, ¿no? Se lleva a cabo entonces un acercamiento. Es decir, se busca precisamente la cercanía. Y es una tendencia que el propio Heidegger señala en esos parágrafos. ¿En qué medida el Dasein tiende precisamente a esa desalejación, a ese desalejamiento en términos de un acercamiento a partir de la propia circunspección en la que se mueve? Finalmente, el mundo de la cotidianidad es el mundo circundante, es ese Umwelt en el que estamos y en el que son descubiertos los entes en su dimensión pragmática, como decíamos, en tanto útiles. Bueno, a esa utilidad, a ese descubrimiento pragmático de la cotidianidad corresponde entonces esta dimensión espacial pragmática, en donde a partir de ello se da la importancia o el interés de algo a partir de la propia circunspección y a partir de la propia ocupación en la que estamos, ¿no? Y en esa medida puede hablarse de un acercamiento o un alejamiento respecto de los útiles. Es decir, los útiles están cerca o lejos a partir de la dimensión, digamos, de ocupación en la que estamos, a partir de la ocupación correspondiente en la que estamos. Entonces no habría en esta dimensión cotidiana de la ocupación y de la solicitud una cuestión, digamos, que pudiese ser pensado en términos calculadores o calculables o medibles a partir de parámetros específicos que no corresponden a esto, sino que corresponden a una homogeneidad con base en una dimensión presencial, ¿no? Es decir, cuando ya nos movemos en una dimensión de exactitud, por ejemplo, ¿no? Y claro, ahí se piensa que ese es el ámbito de la objetividad, que se piensa que ese es el ámbito de la neutralidad objetiva, etcétera, ¿no? Finalmente es una interpretación que, de acuerdo con Heidegger, sería posterior y no sería lo suficientemente originaria, porque está pasando por alto este ámbito inmediato de la cotidianidad que hemos estado enfatizando. Es decir, el modo en el que se lleva a cabo la vida de forma en la cotidianidad, pues es precisamente a partir de una experiencia del espacio, como decíamos, en términos pragmáticos, ¿no? En donde entonces también ocurre esta orientación, como el propio Heidegger señala en los dos textos, ¿no? O direccionalidad también, como se indica. Es decir, nos
orientamos a partir de las propias determinaciones de los entes en su carácter pragmático, ¿no? No a partir de una dimensión que pudiese ser pensada objetiva, o calculable o medible, sino unas cosas respecto de las otras también son las que nos orientan, ¿no? Creo que los ejemplos todos los conocemos en términos de las preguntas cotidianas que hacemos al preguntar sobre dónde está algo o dónde yace algo, ¿no? Y eso lo decimos, eso está junto a tal cosa, ¿no? Si preguntáramos aquí en esta dimensión, el libro está sobre la mesa a un lado de esta pantalla, etcétera, ¿no? Y no nos movemos en una determinación presencial que indique o que nos dijera precisamente de forma calculable a 15 centímetros de donde yo estoy o cosas por el estilo, ¿no? Todo esto es lo que Heidegger señala en estos primeros seminarios de Solicón, la importancia y la determinación de lo espacial y la manera en la que llevamos a cabo la vida cotidiana. En algún momento de estos primeros seminarios hace algunas referencias importantes que quisiera mencionar. Si tienen el texto, en la página 41 comienza esta referencia al orientarse, ¿no? Precisamente el ámbito de la orientación, que en Ser y Tiempo, en parágrafo 23, lo pensó como la direccionalidad. Y hay una cuestión que me gustaría destacar cuando habla de este orientarse y dice: la orientación tiene que ver con el salir del sol. Y alguien dice: oriente significa el salir del sol, de la luz. La salida del sol alumbra, todo llega a ser visible. Las cosas brillan. En determinados ritos fúnebres se coloca el rostro hacia el este. También la orientación de las iglesias toma en cuenta eso. Por cierto, cuando se apaga la luz, ¿qué pasa entonces con el claro? Estar abierto quiere decir claro. También en la oscuridad hay claro. Esta palabra claro, como la traduje, refiere a Lichtung. Y ahí lo pongo entre corchetes. Lichtung no tiene que ver con luz, que es Licht, sino que proviene de ligero, Leicht. Luz tiene que ver con percepción. En la oscuridad puede uno tropezar. Eso no necesita ninguna luz, pero sí un claro. Luz, alumbrado, claro, proviene de aligerar, liberar. Un claro de bosque está ahí, aun cuando esté oscuro. La luz presupone el claro. Alumbramiento solo puede haber donde ha sido despejado, donde algo es libre para la luz. El oscurecer, el quitar luz, no afecta el claro. El claro es presuposición de que puede alumbrarse y oscurecerse. Es lo libre, lo abierto. Bueno, este texto es muy importante. Aquí en los seminarios de Solicón refiere a cuestiones que ya indicó en Ser y Tiempo y que va a trabajar de forma posterior. Es decir, no todo lo que está en Ser y Tiempo va a ser cuestionado después por Heidegger, como lo podemos ver aquí en los seminarios de Solicón. Y este punto que señala es importante porque decíamos hace un momento que en la cotidianidad no tenemos que ver de entrada con cosas que sean percibidas y que pudiesen estar a la luz, ¿no? Que pudiesen ser percibidas gracias a la luz. Es un poco como esta interpretación a partir de Platón, en donde hay una referencia
a algo que posibilita, ¿no? Si ustedes recuerdan, lo que indica Platón en lo que ya conocemos, ese símil del sol, al final del libro sexto de la República, en donde lo que une las cosas que pueden ser vistas, que pueden ser percibidas, y el ojo que ve, el ojo que percibe, es precisamente es la luz, ¿no? Y que, recordemos, Platón le llama tzigón, le llama yugo o yunta. Es decir, ese instrumento que tienen los bueyes, que une a los bueyes o a los animales para arar, ¿no? Y que impide que cada uno vaya por su lado, ¿no? Sino tienen que ir a la par, tiene que haber una correspondencia. Por eso Platón utiliza ese término, tzigón, que no es secundario, porque a veces los traductores le ponen unión. Sí, pero ¿qué tipo de unión? ¿No? Y Platón, sabemos, juega con imágenes. Y esa imagen es determinante, porque plantea eso, plantea que no puede irse la cosa o el color de la cosa por su lado y el ojo que ve por el otro, sino que son unidos por ese tzigón que es la luz. A partir de ahí tenemos pues realmente la filosofía occidental, como sabemos, ¿no? A partir de esto que señala Platón, el privilegio de la vista, el privilegio de la percepción, etcétera, ¿no? Incluso en los propios términos que empleamos, el propio término teoría, ¿no? Theorein, tiene que ver con ver. Aquí lo que está indicando Heidegger es que la visión no es lo primero. La percepción y la percepción visual no es lo primero, sino que en este ir hacia atrás, en esta búsqueda de un ámbito originario, plantea entonces esta posibilidad de lo abierto que aquí, y desde Ser y Tiempo, llama Lichtung también, o uno de los términos que emplea para ello es Lichtung. Así como Platón tiene estas imágenes del tzigón, así Heidegger también tiene estas imágenes de un claro de bosque, que en alemán se llama Lichtung. Es decir, un claro es aquel espacio abierto, ¿no? Aquella apertura en donde no hay árboles. Y esa apertura, ese ámbito abierto, es en donde puede pasar la luz. Y por eso Heidegger diferencia estas dos cuestiones. Es decir, la pregunta en términos del originario no es la pregunta por la fuente de luz, que en el caso de Platón sería el sol, sino la pregunta por ese permitir que haya luz. Si hay esta densidad en esta imagen, si se da la densidad del bosque, no se permite la luz, no deja ser. Si hay esta apertura, en ocasiones anteriores se había preguntado al respecto sobre esta cuestión de lo abierto, es entonces este ámbito que es ligero, es decir, lo contrario a lo denso es dicht en alemán, lo ligero es leicht, ¿no? Y el término Lichtung proviene de leicht, proviene de lo ligero, de lo abierto, no de lo dicht, no de lo cerrado, no de lo apretado. Eso sería Dichtung, ese sería uno de los términos para poesía, por ejemplo, Dichtung. Pero, claro, la confusión que puede ocurrir es que se piense que Lichtung, que ese claro, ¿no? Por el propio término, proviene, o que esa claridad del claro que acontece le viene dada por la luz. Y esa luz le viene dada por una fuente de luz, que, pensado en la tradición metafísica, es el sol, ¿no? Y entonces el sol, como fundamento de la luz, y por lo tanto, de acuerdo con Platón, con aquello que posibilita de alguna manera
el conocimiento de las cosas al ser percibidas y el crecimiento de las mismas, como también indica en ese símil, ¿no? Entonces, no solo una base, digamos, epistemológica, sino una base ontológica al respecto. Aquí entonces estaría ese cuestionamiento. Para Heidegger no estaría, digamos, en este ámbito fenomenológico una pregunta por el fundamento o por la fuente, ¿no? Eso, diría, es una pregunta de carácter metafísica, no una pregunta fenomenológica. Es decir, lo que corresponde a este ámbito de descripción fenomenológica que hace es el ámbito de lo que acaece al estar en el mundo. Y uno de los aspectos tematizados ahí es precisamente la exigencia de esta apertura, de este claro que se da. Y eso entonces permite también el espacio, ¿no? Por eso señala, es esto que está en juego en diversas posibilidades ontológicas, como sería el caso de los útiles y el caso del Dasein en digamos, moverse en el ámbito de lo abierto, ¿no? Por eso no puede ser interpretada la espacialidad del Dasein en términos de una cosa, porque no somos presencia, porque no es algo que esté ahí como una cosa, pero tampoco como un útil en sentido pragmático. Y por eso entonces se da esta posibilidad del movimiento y del estar aquí y el estar ahí, ¿no? En ese sentido y las posibilidades espaciales en las que nos movemos. Por ejemplo, también la intervención del hablar, ¿no? Más adelante lo señala cuando dice: yo estoy sentado aquí hablando con ustedes frente a la pared. Estoy referido a las cosas en el espacio. La mesa como mesa no está referida a las otras cosas. Comportarse respecto a algo en tanto que algo es hablar, decir. Es decir, permito el espacio, más adelante, permito el espacio como lo abierto sin considerarlo temáticamente, sin ocuparme de él, etc. Esto más adelante, cuando hablemos del cuerpo, también va a salir, porque es precisamente la relación o el ámbito del cuerpo, el espacio y todo lo que está en juego. Es decir, por ejemplo, el hablar mismo, ¿no? Que pudiese considerarse en una dimensión que no tiene que ver ni con el espacio, ni con otros ámbitos. Entonces, bueno, todo esto lo relaciono con estas posibilidades que tiene el Dasein y que son enfatizadas aquí en términos de esa posibilidad de lo abierto o de lo libre, como a veces también lo señala, y las posibilidades de ordenamiento o de direccionalidad o de orientación que estarían en juego a lo largo de estos planteamientos. Entonces, yo creo que es un punto de partida importante para Heidegger aquí en los seminarios de Solicón, porque queda clara entonces esta diferencia entre una interpretación a partir de la distancia y una interpretación a partir de la lejanía, ¿no? ¿En qué medida en el caso de esta determinación espacial del Dasein va a estar en juego el acercamiento o el alejamiento no a partir de la distancia? Es decir, la cercanía no tiene que ver con lo que esté distante o no de nosotros, sino con lo que esté cercano o lejano, ¿no? Eso es lo central. Y por eso entonces vamos a tener ahí múltiples elementos que van a salir posteriormente y que tienen que ver con cuestiones terapéuticas en términos de aquello, por ejemplo, que se extraña, ¿no? Es decir, lo que se extraña, lo que digamos no está, la cuestión de la ausencia,
el impacto, el afecto que está ahí en juego y que pudiésemos decir está más cerca que aquello que, digamos, a la distancia pudiese ser pensado objetivamente como de manera próxima, ¿no? O sea, si pensamos en esta pantalla o en el libro, que se diría desde una dimensión objetiva, ¿no? Calculadora, está en esta proximidad, ¿no? A 15 centímetros o a 30 centímetros. Pero lo cercano es un familiar que acaba de fallecer, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto que para Heidegger es determinante en términos de lejanía o cercanía, ¿no? Es decir, aquello en lo que estamos, aquello que nos incumbe, aquello que nos interesa pensando en esta dimensión del cuidado o aquello que nos ocupa. Finalmente, lo más cercano o lejano en una ocupación va a estar dependiendo de eso en lo que estamos. Es decir, algo que necesitamos, por ejemplo, para algo que estoy leyendo o alguna referencia, etcétera. Eso es lo lejano y lo cercano que tiene que ver precisamente con la ocupación. Entonces, todas estas determinaciones, digamos, del espacio, desde esta perspectiva del Dasein y desde su cotidianidad, me parece que abren entonces perspectivas para pensar una serie de fenómenos que no son interpretados desde una simple dimensión de distancia, es decir, desde una dimensión que se basa en una ontología de la presencia, ¿no?